Vaya, mira, what a night. Mi viejo, mi vieja, mira, what a night. Drama paranormal, mira, what a night. I'm not gonna be, what a night. Es un show in the night. Para todos los crédulos e incrédulos del mundo paranormal, hoy vamos a conversar con profesionales de verdad. El grupo Dharma está aquí con nosotros, el doctor Pedro Noguchi. Gracias. Y con Matt Castañeira. Gracias a los dos por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. No, gracias, Carlos, por la invitación también. Y no soy doctor. Ah, bueno. Sí. Soy un simple aficionado a estos temas, ¿no? Pero te agradezco porque yo sé que así nomás no das entrevistas públicas sobre el trabajo que hacen. Lo que sucede es que, un poco para también que este tema sea tratado con seriedad a través de los medios, no lo hacemos, por ejemplo, en programas de farándula, porque se desvirtúa también el tema, ¿no? Pero sí, cuando se trata de programas informativos, ¿no hay ningún problema, ¿no? Porque, claro, este es un tema que genera siempre la discusión, existe, no existe, pasa, no pasa, es show o no es show, ¿no? Entonces, lo que investigamos estos temas, tenemos que contribuir un poco también a hacer un poco de docencia, por decirlo así, a través de los medios, porque no es un tema que solamente se deba tratar en los Halloween, ¿no? En esas fechas especiales, solamente como un pretexto, ¿no? Sino que es algo un poco que consideramos que es mucho más serio. Sí, claro que es más serio. Por eso el grupo Dharma se funda en el año 2007. 2007. ¿No? ¿Con qué objetivo y qué lo motivó? Mira, inicialmente era para podernos demostrar a nosotros mismos también de que estos fenómenos son reales, porque yo particularmente sí he tenido años anteriores algunas experiencias bastante extrañas. A medida que hemos ido avanzando, a medida que se han ido presentando durante las investigaciones de los casos, como que ya vas entendiendo cuál es la lógica del otro lado, pero actualmente estamos más enfocados en lo que es la comunicación más que lo que es captarlos visualmente. Y es así como hemos podido tener más información de lo que podría estar sucediendo con quienes fallecieron. Ajá, captarlos a nivel de sonido. De audio, claro. También con Matt hemos digamos, combinado lo que es la tecnología con lo que es también la ayuda psíquica. Que los sonidos tienen un nombre, ¿no? Las psicofonías. O fenómenos electrónicos de voz también se les llaman, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo tenía el programa de Psíquicos, usted fue a una casa en Barranco. En Barranco, sí. Exacto. Y lo que se recogió fue muy revelador, ¿no? Sí. Ahí parece que nos dieron una idea de que habían varias entidades que no querían estar allí, pero le tenían temor a una entidad negativa mucho más fuerte, ¿no? Y llegaron a escuchar palabras aisladas, no sé si recuerdas bien. Sí, ¿no? sí, exactamente. ¿Qué eventos ocurrieron en su vida antes de estos que me acaba de mencionar? Bueno, hace muchos años fue cuando yo todavía vivía en San Antonio. Fue más o menos 3 de la mañana, estaba yo ya prácticamente dormido y escucho unos pasitos que bajaban por la escalera de caracol desde el 3er piso. Entonces me puse en alerta pensando que puede ser un ladrón y mi puerta se abre de par en par y lo que yo veo en medio de la oscuridad era una sombra mucho más oscura o una silueta, pero de algo pues que medía 1,20 m más o menos, pero no tenía digamos, la forma de un niño, sino que era la cabeza un poco más grande, el cuerpo más delgado. Yo te digo que en ese momento me quedé paralizado de terror, ¿no? Es más, quería gritar un poco también para espantar eso y no me salió el grito. Después como que este ser se dio cuenta que yo lo había sorprendido, cerró la puerta y volví a escuchar los pasitos que se fueron a la azotea. Se regresó por donde vino. Entonces yo recién reacciono. Voy corriendo detrás de esto y ya no estaba. Y era imposible que haya escapado porque el techo estaba enrajado, ¿no? Entonces me causó bastante extrañeza. ¿Qué pudo haber sido? Porque si era un fantasma no necesita abrir la puerta, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, poco a poco, entonces, fue una de las cosas que también me influyó para dedicarme más a investigar estos temas. ¿Eso le ocurrió cuando era muy joven? Hace unos 20, 25 años, más o menos, ¿no? Matt, gracias por estar aquí. ¿Cuánto tiempo tienes en el grupo Dharma? Yo integré el grupo Dharma en 2011.
Exactamente, yo representé el grupo Dharma en Francia, con varias investigaciones allá. ¿Tú eres francés? Así es, soy francés y bueno, ya estoy aquí. Bueno, después dejé Francia, me vine acá a Perú y me quedé y ahora estoy con el grupo. ¿Y por qué tu interés en el mundo paranormal? O sea, es desde niño siempre tuvo esa fascinación del más allá, del Ajá. porqué, del cómo. Y verdaderamente tuve experiencias desde niño de poder ver cosas que los demás no veían. Ajá. ¿A los 5 años empezaste más o menos a conectarte con el mundo paranormal? 4 años, más o menos. 4 años. añitos, sí. ¿Qué veías? La primera experiencia fue cuando veía a alguien acercarse todas las noches cerca a mi cama y quería darme un beso y yo asustado no quería y quería prender la luz y la luz no se prendía, bien aterrador. Y eso ha durado un fenómeno durante casi 3 meses y nadie me creía. ¿Siempre se repetía lo mismo? Se repetía todas las noches hasta que lo conté a mi mamá y decidí ver a alguien que nos ayudase y nos dijo que había un objeto en la esquina de mi cuarto que había supuestamente una maldición, que le habían hecho una brujería, supuestamente. Y desde ese día, bueno, lo quemó. Desde ese día nunca más tuve esa visita nocturna. Oye, eso pasa mucho. Un amigo mío le regalaron un objeto de guerra. Lo tenía en su casa. Cierto día hubo un incidente horrible en el techo de su casa, muy fuerte y peligroso incluso. Cuando consultó especialistas le dijeron que era la energía de ese objeto, lo que traía ese objeto, la historia de ese objeto, lo que había ocasionado casi una explosión en su techo. Y el objeto no reventó, ni mucho menos. No. Sí, eso ocurre muy seguido, por ejemplo, en nuestro país, sobre todo en Lima, dado que hay personas que coleccionan, digamos, pertrechos antiguos de guerra y se dice que algunos están impregnados por quienes los poseyeron, es decir, por los antiguos soldados. Entonces, han visto, por ejemplo, personas que tienen en sus casas antiguos fusiles o arcabuces, que al lado está rondando unas apariciones, unas presencias, pero de soldados antiguos, ¿no? Entonces, eso es bastante común. Y lo que mencionas de las explosiones también las he escuchado, por ejemplo, en San Juan de Miraflores. Lugares donde durante las noches muy silenciosas se empiezan a escuchar como si retumbara cañones de la lejanía, que son sonidos pues que no tienen nada que ver con los seres vivos, pero parece que también se quedan impregnados por un tiempo indefinido en el lugar. Porque además en un evento como una guerra, como un combate, como una batalla, donde hay muerte, donde hay terror, es mucho más, digamos, más fácil que pueda quedarse esa energía suspendida, ¿no? La explicación de muchos es de que los sonidos pueden quedarse impregnados cuando se desarrollan en medio de una gran descarga emotiva, que puede ser una batalla o puede ser incluso un acto de festivo, ¿no? Como una corrida de toros, por ejemplo, ¿no? Qué horror, claro. Bueno, ahí en eso la muerte y la crueldad está presente en vida, rondando todo el tiempo. Yo no entiendo cómo la gente puede seguir viendo corridas de toros realmente en estos tiempos, ¿no? Y después se cargan a sus niños de locos. En fin, eso es otro tema. O sea que lo tuyo es poder, hasta el día de hoy, ver entidades y poder tener una comunicación con el más allá. Así es. Bueno, por lo menos intento, ¿no? No es que invoco, pero cuando vamos a un lugar, el objetivo es mezclar entre la tecnología y el lado espiritual, vamos a decir así. Y verdad que hemos logrado captar sonidos bastante importantes, ¿no? Y entonces interesantísimo, ¿no? En este caso. En los 12 años que ya tiene el Grupo Dharma, que va a tener el Grupo Dharma, ustedes empezaron, me dice todavía, con la captación de imágenes. Intentábamos, en forma, digamos, los primeros equipos eran todavía precarios y tenemos imágenes, pero son antiguas. En esa época todavía estábamos hablando, pues no había el video tanto de digital como ahora, sino de que era más formatos que ahora ya no son muy aceptables. ¿Y se lograba captar con cámaras de infrarrojas? Sí, siempre utilizábamos infrarrojas y iluminación ultravioleta también, ¿no? Entonces, pero a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que eso no nos daba muchas respuestas. Y empezamos a incursionar un poco más en lo que es la transcomunicación instrumental, que es justamente esta técnica para poder
comunicarse directamente a través de artefactos con estos seres. Y empezaron a responder. La comunicación directa, digamos como una ouija de comunicación. Más te diría que como si fuera un teléfono. Un teléfono. O un transcomunicador. Ok. ¿no? Y empezamos a obtener información muy importante y sobre todo de supuestos seres que pertenecían al pasado y que están relacionados, en el caso de Lima, con lo que es la Guerra del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Y hemos corroborado ciertos datos históricos que figuran inclusive en los registros. Es por eso que balnearios como Barranco, por ejemplo, tienen Barranco, mucho registro de Chorrillos, de eventos, San Juan de Miraflores, que formaron parte pues de la primera línea de defensa de Lima. ¿Y qué equipos se necesitan? ¿Qué tecnología se necesita para poder lograr esta comunicación? Mira, básicamente la teoría de funcionamiento de este método, porque hay varios, es, digamos, el escaneo constante de frecuencias, pero no frecuencias radiales comerciales, sino las frecuencias, digamos, que no tienen emisoras. Eso facilita de que puedas obtener respuestas en tiempo real. Porque también es la técnica de la psicofonía microfónica, que tienes que grabar primero y después escucharlo. En este caso es en tiempo real. ¿no? Entonces estamos en constante experimentación, porque lo que queremos es también un poco eliminar esos ruidos molestos del mismo escaneo. Limpiarlos en el momento. En el momento. Para que la comunicación sea mucho más clara. Mucho más clara. ¿no? Y poco a poco lo estamos logrando. ¿no? Entonces las respuestas sí vienen, digamos, tienen mucha relación con lo que tú preguntas, y eso descartaría que se tratara pues de alguna filtración o alguna interferencia. ¿Cuál ha sido la comunicación más fluida que ha tenido usted en estos años? Bueno, yo recuerdo mucho una que hicimos en un canal de televisión local, donde nos llamaron más que nada cuando el set estaba ya fuera de operación, porque se quejaban mucho los trabajadores de que las cosas se movían, se quemaban los reflectores y todo. Allí también con la ayuda psíquica detectamos de que hubo, parece que en ese edificio, tiempos atrás, un incendio donde murieron muchas personas. Y cuando empezamos a preguntar cómo podríamos ayudarle a él me refería a una entidad que estaba ahí, que parecía que era un niño, una voz de una mujer se cuela y dice: no hay espacio ni tiempo para él. Que es una frase bastante desconcertante, ¿no? Que digamos una extensión. ¿Qué sentencia que no es más horrible? De la extensión. La extensión, claro. no es usual. Porque normalmente ellos también les toma energía, parece comunicarse, y tratan de hacer frases cortas. Pero no hay espacio ni tiempo para él, es algo que nos sorprendió bastante por el significado también. ¿Y lograron descubrir la relación que había entre esta mujer, niño? Bueno, parece que había sido un antiguo teatro y también era un edificio de viviendas. Entonces hubo un incendio donde murieron aproximadamente unas 14 personas. Parte de estas personas que respondían pertenecían, parece, al elenco que había fallecido ahí. Falleció en incendio. Sí. Y se habían quedado ahí. Es mucho más fácil que la presencia, o mejor dicho, este tipo de presencias o este tipo de entidades normalmente se quedan por algún evento traumático. Es una de las razones. Puede ser un evento traumático, puede ser una muerte violenta, puede ser también por el apego a los objetos materiales o porque están dejando cosas pendientes con la familia. Hay muchas razones por las que muchas veces se quedan aquí y después no tienen forma de pasar al lugar que le corresponde o simplemente no saben que existe ese lugar. ¿Y uno de los objetivos de Dharma es poderlos ayudar? También. Hemos aprendido mucho de que uno tiene que hacer con ellos como una especie de trabajo psicológico. Porque es convencerlos de que lo que ven es solo un estado de conciencia. Porque en teoría estas entidades nos están viendo. Generalmente sí, hay otras que no nos ven. Parece que estuvieran en una dimensión paralela, que nos ignoran. Pero la mayoría sí nos ve. Nos ven, nos sienten. Y muchos intentan justamente comunicarse por eso. Porque están viendo ahí. Qué situación más desesperante. Sí, debe ser una impotencia tremenda la que están sintiendo, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos. Estamos conversando con el doctor, con Pedro Noguchi, del Instituto Dharma, además de Matt Castañeira, también de Dharma Paranormal. Hacemos una pausa y regresamos ahorita.
Pocas organizaciones se dedican en serio al trabajo de la investigación paranormal y Dharma es una de ellas. Gracias por estar aquí. Pedro Noguchi está aquí con nosotros, de Dharma Paranormal, y Matt Castañeira. Gracias a los dos. Matt, tú serías en Dharma, digamos, la ayuda, el instrumento vidente, O sea, psíquico, sí, vamos a decir así. Ajá. Bueno, es verdad que dentro de un grupo es siempre importante tener un psíquico. Compruebe la parte técnica y la parte espiritual, es importantísimo. Y es verdad que desde que he llegado acá en el Perú, Pedro siempre me ha llevado en lugares que yo desconozco históricamente también, ¿no? Y aprendí un montón sobre la historia del Perú, cosas que yo no conocía de nada. Llegábamos en un parque, ¿cómo se llamaba el parque, Pedro? ¿El Parque Reducto? Parque Reducto de Miraflores. Ajá. Entonces, Sí. bueno, llegamos allá, él me decía, ¿qué ves ahí? Y le daba la descripción, aquí veo a esas mujeres, veo niños con armas, y se dice que ahí hubo una última batalla, Sí, ¿no? claro. Me ha llevado también al muro solar, también hemos captado cosas ahí, entonces es bastante interesante. Conocí más, vamos a decir, la parte histórica, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, por el medio de la mediumnidad, que en libros. Entonces, bien interesante. Además, sí. contado directamente de los protagonistas. Sí. Ese es el equipo necesario, perfecto, digamos, el lado psíquico y el lado científico. Sí, porque los aparatos actualmente todavía no están en capacidad de darnos todas las respuestas y es necesario siempre corroborarlo con lo que puede decirnos el psíquico. Es por eso que cuando vamos a un lugar trato de no informarle de nada. Para no influenciar su respuesta, ¿no? Y me ha sorprendido muchas veces la respuesta, porque comprueba lo que nosotros más o menos ya sabíamos. ¿Y cuál es el proceso en el que Dharma trabaja? ¿Reciben una llamada de alguien que necesita solución a algún problema? Bueno, normalmente cuando se tratan de casos personales, de lugar de familia, tratamos de primero que nos cuenten todo lo que sucede y a veces ellos mismos lo pueden solucionar. Con un simple correo nosotros respondemos y le decimos el proceso, ¿no? ¿Cómo lo podría resolver Hay alguien? rituales. Lo que pasa es que la mayoría de los fenómenos que ocurren en el hogar son también parte por la responsabilidad de quienes viven allí, porque nosotros si mantenemos nuestro hogar con cierto desorden, acumulando objetos antiguos o piezas arqueológicas también puede ser. Hay gente que le gusta tener cráneos detrás de las puertas. Por ejemplo, ¿no? Que dicen que les cuida las casas, Sí. pero no sabemos si quien está ocupando ese supuesto cráneo le perteneció o vino de otro lugar. Claro. También personas pues que han hecho tal vez rituales que sin ningún tipo de conocimiento y han contaminado su casa. Tampoco las limpian energéticamente. Entonces, más o menos uno evalúa cuál podría ser el origen y le recomendamos qué es lo que pueden hacer, ¿no? O sea, digamos, es fácil, no sé si es fácil, pero uno lo puede hacer. En la mayoría de los casos sí. Se puede hacer. Se puede hacer. Y que es mantener el orden, digamos. Y en realidad debemos hacer un mantenimiento siempre constante del lugar. ¿Sabes qué pasa? Que me has hecho acordar, yo tenía una amiga que también sentía como Matt, que en la noche alguien la aplastaba contra su cama. Y le dijeron que ponga un vaso con sal debajo y que al día siguiente le tome una foto al vaso. Y yo he visto la foto, en el vaso se aparece disuelta la figura de un hombre rubio, así, mirando a la cámara. ¿Y eso es posible? O sea, eso... Bueno, lo que está comentando de colocar un vaso con agua y sal absorbe energías, ¿no? Normalmente cuando el lugar está contaminado energéticamente, uno puede ver que se forman burbujas o incluso el agua se pone turbia. Es un indicativo que debemos hacer una limpieza energética en ese lugar. Entonces, bueno, no sé, nunca he escuchado un caso de que haya aparecido alguien o una No, imagen. eso ya me parece un poco pero la fantástico. No, pero puede, ¿Tú la has puede visto? ser. Yo la vi, enséñame la foto, y se veía el vaso y disuelta como una disolvencia, un gringo clarito, con un polo naranja así. ¿Tú mirando. lo has visto? Lo he visto con mis ojos. O sea, que crees en esto, porque él es uno de los No, sí incrédulos. creo, por supuesto, claro. Sí, bueno, lo de la imagen, bueno, lo de la energía y la sal, Hay varias formas La retención caseras de energía, de ajá. combatir estas energías. Es una de las maneras. Pero si se trata ya de una entidad, digamos, que ha tomado posesión del lugar, ahí sí requiere de un especialista para liberar el lugar. porque digamos, si hay una entidad que se siente propietaria todavía de cierto espacio y ve ciertos invasores, puede reaccionar también mal. Claro,
en forma agresiva o va a tender a alimentarse la energía de los moradores de un lugar. Entonces va a ser siempre una presencia negativa, ¿no? O sea, no es descabellado pensar, nosotros todos somos energía. ¿No es cierto? Eso somos, básicamente. Energía. Si por algún evento traumático uno de pronto se encuentra en otro plano, es decir, te mueres y no lo estabas esperando, te quedas ahí dando vueltas. Y de pronto si estás en ese dando vueltas, si hay gente dando vueltas en un espacio que es tuyo, por supuesto que yo reaccionaría muy mal. Claro, somos por naturaleza territoriales, defendemos lo que es nuestro, ¿no? Entonces, por lógica, cuando vemos extraños, vamos a tener que atender ese instinto de defender lo nuestro. En otros casos sí son ocupadas por entidades que ni siquiera tienen que ver con el lugar, sino que tienen más que ver con la vampirización energética de dónde vienen? nosotros. Pueden venir o sea, pueden ser enviados inclusive, enviados por trabajos oscuros. Ajá. Eso ya es otra historia también. Ah, ok. También hay. De ese tipo de trabajo. Ahí tenemos unas imágenes que ustedes nos han traído y podemos verlas y comentarlas. ¿Qué es esto, doctor? Si hay algo que yo pueda hacer por ustedes, por favor, que no lo digan. Me gustaría comunicarme con ustedes y hablar, simplemente. ¿No quieres? Hablar, simplemente. Hoy. ¿No quieres? Entonces, ahí ¿Ese eres estábamos, tú? sí, estábamos ahí en el cementerio de Ate Vitarte. Ajá. Y estábamos intentando tener un contacto, y entonces ahí estoy haciendo unas preguntas, a ver, es un lugar bastante donde, o sea, hay bastante energía que mueves ahí en ese cementerio, y hemos en el pasado podido captar ya bastantes cosas. Entonces una vez regresamos ahí y dije a Pedro, mira, vamos a implantar ahí el equipo y vamos a ver lo que pasa ahí. Y el hecho de estar ahí hablando con las entidades, de momento yo le pregunto si está ahí alguien, y empezó a contestar. Y es bien, y en ese momento tenemos esa respuesta, que no quiere. No quiere. No quiere, pero parece que le están obstruyendo, que no quiere, no la dejen hablar, que es distinto. Ajá. Parece que hay varias entidades ahí en ese momento que no la dejen hablar. Por ejemplo, descubrimos que en este tipo de lugares hay como micro sociedades que se forman, donde el más antiguo o el más fuerte como que somete al resto. Entonces, dice bien claro, no quiere, no dice no quiero, que se lo está atribuyendo a una tercera persona. ¿A quién? A esta entidad dominante, ¿no? Que después lo comprobamos a través también de las cualidades psíquicas de Matt. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaba? Bueno, en ese momento lo que yo he visto es que había otras entidades y había una mujer y había visto un niño, y vi que la mujer quería comunicarse, pero efectivamente no la ha dejado, y lo comprobamos después con la psicofonía. Entonces, pero el problema es que en un cementerio hay tantas entidades, no podemos ayudarles a todas, es complicado. Entonces hemos hecho unas oraciones para ella, para intentar ayudarla y ver si podemos hacer elevar en el otro plano, lo que llamamos la luz, el paraíso, como, bueno, varias religiones lo pueden llamar. La mujer lo logramos. Pero ¿Lograron que se...? La mujer sí, pero no podemos ayudarlos a todos, es complicado, un cementerio es bien Pero lo que me complicado. estás mostrando es un panorama aún más aterrador, porque digamos, si ya tratar de estar por acá es... ¿No es Obviamente, cierto? sí. Ahora que te manden a otro lado, que ya se acabe tu vida y sigas además en una permanente, ¿no? Como te dije en un inicio, es como una especie Vida de conflicto. ahora, no nos va a ocurrir a todos necesariamente. No, esperemos, ¿no? Claro, pero sí en este caso. Y como te decía, se trata de un estado de conciencia en cada uno particular. Porque le pedimos en un momento que explicara cómo es el entorno donde ella se encontraba. Ella no veía un cementerio, veía un prado gris. Un prado gris. Gris. Y que interminable, ¿no? Ajá, Y que no nos veía a nosotros, sino que escuchaba nuestras voces. ajá. Entonces, eso te da muchas cosas que pensar también. Sí, Es una irrealidad la que están viviendo. exacto, como en blanco y negro. Sí. ¿Tenemos más videos? Uy.
Bueno, se seguían comunicando. Te explico un poco. Esto fue en una visita anterior, pero en el mismo lugar, en el mismo pabellón. Dice un primer nombre, Erika, ¿no? Nosotros dejamos los aparatos solos, nos retiramos, dejamos la cámara para ver qué sucedía. Y resulta que como que empiezan a interactuar, no sé si entre ellos, pero dicen cosas bastante raras. Erika era el nombre de la entidad que en la siguiente visita dijo no quiere. Esa es la que dominaba. Sí, no, ella es la que, digamos, con la que más continuamente nos estuvimos comunicando, pero Ok. después como que le prohibieron. Después dicen otras cosas ya, otras voces, quieren jugar, ¿no? O fuera, ¿no? Váyanse de aquí. Pero una de las palabras más recurrentes que encuentras en este tipo de comunicaciones es luz. No sé si la están pidiendo, ¿no? La luz o la iluminación. Piden luz. Piden luz o a veces piden oración. Es curioso. ¿no? Te Eso puede será decir muchas dependiendo, cosas. claro, dependiendo de la procedencia religiosa de cada una de las entidades. O de las necesidades de cada una también. Ajá, ajá. ¿Y ha tenido alguna experiencia realmente aterradora que lo haya podido perturbar? ¿A usted que se le ve tan Bueno, calmado? no, sí, todo esto es nuevo para nosotros en realidad. Cada caso es una experiencia nueva, ¿no? Pero una de las cosas que más tal vez puede perturbarte son los casos de posesiones demoníacas, que sí hemos sido testigos de este tipo de situaciones. Y pasan muchas cosas, pues, que a veces cuando te las cuentan piensas que no es posible, pero he visto prácticamente pues, transfiguraciones de rostros, cambios de voz, ¿no? Los olores que se manifiestan. Entonces, eso no puede ser fingido. ¿Es necesaria siempre la presencia de un sacerdote católico en esos casos? No necesariamente católico, pero sí un especialista en liberación, que todas las religiones casi lo tienen. Ajá. Porque la Ah, lucha qué bueno. contra el mal es muy antigua. Cada religión o cada credo tiene sus propios métodos. ¿no? Porque normalmente se va a recurrir, siendo este un país Católico, católico, claro, por tradición, a un exorcista. A un exorcista, Sí. de los que hay, ¿no? Así es. El Padre Amor estaba... Padre Amor es, bueno, ya falleció hace falleció pocos hace años. sí. También conocemos al... Pero ese es en España, ¿no? Al Vaticano también. Sí. Al Padre Fortea también. Ajá. Estuvo en Lima hace algunos años a dar unas charlas. Pero acá tenemos también exorcistas especializados. Ah, sí. ¿no? Sí. Y uno recurre a la iglesia... Claro, bajo cierto protocolo. Sí, claro. Necesitas una serie de pruebas también para demostrar que es una posesión La real, autenticidad, para que ajá. recién ellos evalúen y se haga el exorcismo. Y Matt, ¿cuál ha sido para ti la experiencia más fuerte que has tenido en todo este tiempo? Yo diría la posesión de un familiar. ¿De un familiar? Sí, un familiar. Sí, bueno, no... ¿Francia? Fue, en ese momento, bueno, yo tengo descendencia portuguesa, por apellido Castañeda, ¿no? Pero en ese momento yo estaba en Portugal y lamentablemente una persona familiar mía empezó a tener un comportamiento extraño, ¿Cómo? raro. Babeaba, las cejas se ponían de una forma bien distinta, hablaba un idioma que no se entendía y al inicio pensábamos que era algo más psiquiátrico, ¿no? Entonces fuimos a ver a un especialista para eso y dije, bueno, nos dijeron, no, bueno, a un traumatismo, pero no hay nada. Y al final de cuentas yo, bueno, como ya conocía un poquito de todos esos temas, empecé a hacer un tipo de oraciones. Entonces yo dije en ese caso a mi mamá, yo le dije, ¿sabes qué? Déjame solo en el cuarto con esa persona. Estás loco, ¿ya? ¿Y? Pero es que en ese momento intentamos pedir hasta a un sacerdote y nos cerraron la puerta. Entonces yo me cerré en el cuarto con esa persona y empecé a hacer unas oraciones que yo conozco y con un crucifijo. Y esa persona empezó a hablarme bonita, como si nada. No, mate, estoy Te bien, estaba estoy engañando. tranquilo, no te preocupes. Y cuando seguí en la reza, la persona empezó a transfigurarse. Y yo me dije, yo quiero que te retires. Tú lo que estás ahí dentro, quiero que te retires. No lo he logrado, lo soy sincero, no lo he logrado. ¿La persona sigue poseída? No, gracias a Dios, ya. no, claro que no, pero fuimos a ver después, eso me ha podido descartar que la persona familiar tenía bien todos los Sí, síntomas de posesión
Y en ese momento fuimos a ver una señora, una viejita que hay en Portugal, que le llamamos las brujitas. Ajá. Y esa persona hizo un exorcismo en 15 minutos. Fue el exorcismo más rápido de toda mi vida que he podido ver. 15 minutos. Hasta el día de hoy, esa persona ya falleció. Lástima, se quedó con ese secreto. Pero con un rosario y unas plantas, hizo unas oraciones y la persona familiar como nueva. Y no se acordaba de los 3 últimos días. No se acordaba. No se acordaba. ¿Es muy común la posesión, Pedro? No es tan común como se cree, porque no a cualquiera le puede suceder. Ajá. Pero si vemos las estadísticas del Vaticano, cada día tienen miles y miles de solicitudes. Ajá. Entonces lo que más bien es lo que le está haciendo falta son exorcistas. Ujú. Por eso que en los últimos años ya hay cursos para laicos. Lo que pasa es que ellos mismos los están utilizando, creo, para ellos mismos, cada vez más. Es posible. Es posible. Pedro Noguchi, Matt Castañeira, de Dharma Paranormal, están con nosotros hoy en Guantón Night y nos estamos hablando, nos están contando un panorama más o menos del que algunos creen, otros no creen, pero que existe, existe. Hacemos una pausa y regresamos ahorita. Ya venimos. Son 11 años que Selvámonos está con nosotros. Hoy conversamos con Manon Boniel. Hola Manon, ¿cómo estás? Y Claire Passard, gracias. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Francesas, Sí. igual que nuestro invitado, que Matt. Y ustedes están hace un año viviendo en el Perú y encargadas en esta oportunidad de la organización de Selvámonos. Exacto. 11 años ya con Selvámonos. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Selvámonos? Bueno, Aparte de la música, por supuesto, de escuchar buena música. Claro, el objetivo fue desde el principio descentralizar la cultura, invitar al público limeño y a los demás peruanos a ir a la selva, a conocer Oxapampa y a disfrutar de un festival, no solo un concierto, sino también distintas artes en medio de la naturaleza. Que es en un Oxapampa. escenario perfecto, además, Oxapampa, ¿no es cierto? Y en 11 años, por supuesto, Selvámonos, yo recuerdo bien, ha crecido muchísimo. Sí. Muchísimo, porque hablábamos de que no es solamente el evento, ya es una temporada de eventos el Selvámonos, Exacto. ¿no? Sí, al inicio se creó un evento que era el Festival Selvámonos en Oxapampa y funcionó tan bien que la organización quería hacer otros eventos más accesibles quizás para públicos que no pueden viajar. Entonces empezaron a hacer como un festival dentro de Lima que se llama La Parada Lima, que este año hemos hecho la 7ª edición En la Parada de Lima. de La Parada Sí. Lima, Ajá. que tiene lugar en abril Ok. en el centro de Lima. Y además de hacemos un otro evento que es el Electro Selvámonos, Ajá, que tiene lugar en las playas en el verano. ajá. O sea, digamos, ya el Selvámonos ya es una cosa enorme que está tomando distintas partes del país. Sí. Es la idea. ¿Quiénes están en Selvámonos en esta oportunidad? Porque hay una serie de artistas comprometidos, ¿verdad? Sí, intentamos siempre tener bandas internacionales y también nacionales. Este año vamos a tener a Los Amigos Invisibles de Ajá. Venezuela, La Vida Bohem también. Estarán una banda canadiense, Vendor Recipe, estarán Swing Original Monks, que es de Ecuador. También tenemos nacionales como Temple Sour, Laguna Pai. claro. Los Exacto, Mirlos. los Mirlos. Sí, los Mirlos, buenazo. Que debe Olaya, ser- Ajá. Olaya Sound Olaya, System también. Ajá. Yo recuerdo que Bareto estaba... El año fue de los pasado. primeros. Sí, claro. También. Ha estado ahí presente. ¿Y cómo podemos enterarnos de todas las actividades que Selvámonos tienen? ¿Cuáles son sus direcciones? Bueno, hay un sitio web donde hay como toda la información que está ahí. Como desde el sitio web puedes acceder al blog, que es como selvamonos.org/blog. Y ahí hay como toda la información que quieres como encontrar, por ejemplo, recomendaciones, reglas del camping, como todas las actividades que hay ahí y todos los detalles sobre el line-up.
Porque es una comunidad, pues es una convivencia ahí, ¿no es cierto? 28 y sábado, viernes 28 y sábado 29 de junio en el Fundo Semayu en Oxapampa. Exacto. ¿Cuánta gente entra en Selvámonos? El año pasado tuvimos hasta 10.000 personas. ¿10.000? ¿Y están todos en carpas? No, hay hospedajes. Ok. Oxapampa, de hecho, creció bastante Sí. a nivel de turismo, también gracias al festival. Y hay varios hospedajes y tenemos el camping que aloja hasta 1.500 personas. Ajá, ajá, con todas las instalaciones y todo lo necesario para hacer un Exacto, camping es una ordenado y pequeña bonito, vida ¿no? adentro, sí. Es una pequeña vida, claro. ¿Cuánto tiempo se puede quedar uno ahí acampando? ¿Los 2 días del...? Sí, hasta la noche anterior, ¿no? Sí, desde el jueves por la mañana hasta el domingo por la noche. Ujú. Como 4 días te quedas. Y de paso podrías aprovechar, si es que no conoces, y darte una vuelta por ahí, Oxapampa, Posuso, y todas esas zonas son espectaculares, Exacto, ¿no es cierto? Y toda la presencia alemana y toda la comunidad alemana a la que yo le mando un saludo ahí, porque he ido varias veces a Oxapampa y a Posuso y siempre me han tratado estupendamente bien. Es toda una experiencia alucinante que podrías aprovechar ahora con el Selvámonos. Inviten, por favor, Manon y Claire a este Selvámonos, a esta edición de Selvámonos. Sí. Ah, ¿tenemos un video? Vamos a verlo. Vamos a verlo sí, antes. es un teaser. El caminito se va por ahí no vuelve. El caminito se va por ahí no vuelve. El caminito se va por ahí no vuelve. Y el que se regrese a ver se lo llevará la muerte. Y el que se regrese a ver se lo llevará la muerte. Todos somos barrio, este es el Calvario. Todos somos barrio, este es el Calvario. Espero que todos somos barrio, este es el Calvario. Espero que todos somos barrio, este es el Calvario. Espero que todos somos barrio, este es el Calvario. Espero que todos somos barrio, este es el Calvario. Espero que... Buenazo. Buenaza la participación de todos estos artistas en el Selvámonos, y el objetivo es ese, pasarla bien en comunidad, escuchar buena música y de paso también informarnos un poco del espacio en el que estamos, ¿no es cierto? Claro, la idea es disfrutar de la naturaleza. Tenemos una política medioambiental también. Tenemos la idea de que sea un festival de música, arte y naturaleza, y entonces por eso no son solo conciertos, sino que hay actividades en la tarde para niños, en Ajá. Salvamonitos. Salvamonitos, para que las familias también puedan ir, y hay actividades de artes escénicas, de yoga, de... de como pintura, diseño. Hay 2 ferias del festival, como una que es la feria de comida, donde Ajá. tenemos una oferta de gastronomía, que sea o de la selva o de Perú en general. Y también una feria de diseño, donde se pueden como descubrir artesanías de Distintas Perú. partes, ajá. Sí. Ah, buenazo, buenazo. Es una experiencia para pasar 2 días y más relacionado con todo, ¿no? Sí, la idea es como pasarla bien, descubrir como otros artes, descubrir como nuevas músicas y como descubrir nuevas gente también. Como hay un montón de grupos de amigos que se forman ahí en el camping o frente al escenario, y es como de verdad bien chévere. Participen, hay que formar parte de la experiencia de Selvámonos, que ya tiene 11 años, está creciendo, hay mucha experiencia en la organización de un evento tan grande como este, y el objetivo es ese y se cumple finalmente todos los años. Pasarla bien en comunidad, pasarla bien en armonía, y en armonía con uno, con la gente y con la naturaleza. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Claire. Gracias, Manon. Hacemos una pausa y regresamos aquí en One Tag Night. Ya está, Selvámonos, 28 y 29 de junio. Entren a sus direcciones web y entérense de qué cosa de más programación hay en Selvámonos. Ya regresamos. Y Matt Castañeira de Dharma Paranormal están con nosotros hoy aquí, los aplaudimos fuerte.
Estamos hablando de fenómenos paranormales, además que son más comunes de lo que nos imaginamos. ¿Por qué se llama Dharma? Bueno, Dharma es una palabra de origen sánscrito, muy antigua, que tiene varios significados y ha sido utilizado a través de las religiones védicas también. Puede significar, por ejemplo, religión, camino elegido, fe, el saldo a favor de las acciones que has tenido en tu vida. Es decir, tiene muchos significados, pero todos positivos. Me gustó mucho esa palabra para ponerla en un grupo de investigación. Hablábamos hace un rato de cuáles eran las razones por las que una entidad se encuentra en el plano en el que está, ¿no es cierto? Que, digamos, entre un lado y otro. Sí. Básicamente es por una situación traumática, decíamos. Traumática puede ser una muerte violenta, que puede fungir como un shock, ¿no? Después puede ser también por decisión propia, porque la persona fue muy arraigada a sus posesiones materiales y no quiere perderlas, aunque es ilógico en el lugar donde se encuentra. Después también porque puede haber sido una persona que está dejando niños pequeños, huérfanos, ¿no? Y está preocupado, entonces también puede quedarse por eso. Hay varias razones, no siempre son razones oscuras, sino que también muy humanas. De eso también tienes registro, ese tipo de comunicación. Sí, claro, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, estuve justo con Matt, en un caso de un karaoke, que había muchos fenómenos, los clientes se quejaban y nos llamaron para ver qué pasaba, ¿no? Los mismos clientes. O sea, nos llamaron los dueños porque los clientes se quejaban. Claro. Y descubrimos, pues, de que la entidad, dejamos las almas que estaban ahí, eran como unas 4, todas tenían frío. Y por eso se habían alojado en ese lugar. Tú sabes, un karaoke está... Con cubículos. Cubículos acolchados, antiacústicos, entonces es un lugar cálido, ¿no? Es para que veas la idea que ellos tienen de que todavía creen sentir igual sensaciones como cuando estaban vivos. Parece que había sido la que se comunicó con nosotros a través de la escritura automática, que es otra de las formas de comunicación psíquica. Explicó de que solamente recordaba hasta el momento en que su madre la echó de la casa y de ahí no se acuerda más. Parece que algo sucedió cuando estaba en la calle. Ahí fue donde seguramente falleció. ¡Qué horror! Y después se ve caminando, buscando su casa, pero no la encontraba y llegó hasta ese lugar. Pero obviamente había pasado buen tiempo, ¿no? Y desde ahí se había quedado porque no sabía dónde ir. Entonces nos sirve un poco para darnos cuenta cómo es posible que uno pueda, o sea, estando en ese estado, no puedas encontrar tu casa, horror, claro. Te refugies y todavía crees sentir frío. Y tuvimos que ayudar a estas almas que estaban ahí, decirles lo mismo que te estoy diciendo, de que solamente es una creación mental en realidad. Y cuando se dan cuenta de esa situación, como que automáticamente parece que se les abriera una puerta, una luz. Y prácticamente es lo que sencillamente se van o tienen una comunicación con ustedes mayor de agradecimiento y reconocimiento a lo que han hecho. La sensación que siempre dejan es de agradecimiento. Sí, algunos lo expresan tácitamente. Pero esas son las cosas también interesantes que ocurren y que no todo es oscuro, no todo es para temerle, ¿no? Sino que uno puede ayudar, o cualquiera de nosotros puede ayudar. La aparición de entidades o de eventos normalmente dicen se da a las 3 de la mañana. Es una hora en la que... Es una hora bastante clásica. ¿Por qué? Hay varias explicaciones, pero yo creo que la que más se ajusta es de que a esa hora, como que los planos de los vivos, que es el nuestro, el terrenal, con el otro como que se intersectan y se forman como especies de ventanas o vórtices. Y es por eso que también esa hora es muy aprovechada por la gente que utiliza también la magia negra para hacer el daño, porque es como un conducto, ¿no? Y entidades, las entidades que están en el otro plano, es el momento que también se pueden comunicar o dañar, inclusive, a los seres terrenales, ¿no? Tenemos un par de videos más. Sí. Vamos a verlos. ¿Qué es eso? Ese es el morro solar. Ah. ¿O de artillería? ¿Eres de infantería o de artillería? ¿Cómo se llama esta batería? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta batería? ¿Cómo? Eso fue en el Morro Solar. Justamente es parte de las investigaciones que estábamos haciendo relacionadas a la guerra del Pacífico.
Como sabrán, el Morro Solar fue uno de los puntos de defensa de Lima en 1881, donde murieron se dice entre 4.000 a 7.000 bajas peruanas. Entonces el lugar es bastante cargado, bastante denso y con muchos reportes de apariciones. Fuimos allá para intentar una comunicación con estos aparatos y ocurre un hecho bien interesante, ¿no? Preguntamos si era de infantería, pensando que eran de peruanos, y nos responden Chile, ¿no? Estábamos donde antiguamente se había ubicado una batería de defensa, que es una especie de emplazamiento donde hay un conjunto de cañones de diferentes calibres. Esa batería se llamó Mártir José Olaya. Yo esperando que me respondan eso, hago la pregunta, ¿cómo se llama esta batería? Y me dicen Rothman. Buscando después en los libros por qué significa Rothman, resulta que en ese lugar habían 3 tipos de cañones, Whitworth, Parrott y Rothman. Así es. Eso no es una coincidencia, no es tampoco una interferencia, ¿no? No. Tiene mucha lógica lo que te responden. Ajá, claro, esa es una respuesta completamente lógica. Específica. Exactamente. Así es. No hay otra explicación a eso, ¿no es cierto? ¿Hay un video más? No les va a doler. Acérquense y con su energía van a activar en la antena unas luces. Es solo para saber si están presentes. Tito es ese. Es solo para saber si están presentes. No. ¿Les molesta el ruido del aparato en este momento? ¿Sí? ¿Les molesta el ruido del aparato en este momento? ¿Sí? También pueden tocar este de acá. Se van a activar la que está al lado derecho. Se puede tocar Dios. este de acá. La que está al lado derecho. Se puede tocar este de acá. Está muy alto el volumen. Lo voy a bajar un poco. Dios. Lo voy a bajar un poco. Bien, esto fue grabado en el cementerio Presbítero Maestro, en el parvulario, que era el área donde sepultaban a los niños. Que es muy fuerte el parvulario en el Presbítero Maestro. Muy fuerte. Yo también he estado ahí. Los mismos vigilantes también comentan mucho de ese sitio. Entonces hemos tratado de probar diferentes tipos de aparatos, sobre todo sensores. Por eso que a algunos les digo que no les va a doler porque se tienen ese miedo si se acercan al aparato. He omitido algunas partes que nos han respondido palabras soeces. No eran niños, sino que eran adultos. Insultaban. Nos insultaban. Entonces, eso te puede dar una idea de la agresividad que pueden tener algunos de estos espíritus que están allí. ¿Y las épocas, digamos, las edades eran contemporáneos con estos tiempos? ¿O? Mira, justo estuvimos acompañados de otra persona que también tenía la facilidad de ver entidades, y mientras hacíamos esta comunicación, ella veía niños, pero con vestimenta muy antigua. Que estaban ahí como a cierta distancia y solamente algunos se acercaban. ¿Tú has visto? ¿Has podido ver? No, yo no. Nunca. No. ¿No has tenido contacto físico tampoco? Bueno, sensaciones, pero no soy una persona que pueda ver, ¿no? Que tenga esa capacidad psíquica, ¿no? ¿Ni tampoco te han movido objetos a tu alrededor? No, sí, eso sí. Eso lo puede sentir cualquiera, ¿no? Sí, eso sí es común. ¿Hay que tenerle miedo a las entidades? No hay que tenerles miedo porque si no es peor. Se alimentan de tu miedo y puede producirse más cosas. Simplemente si se trata de algo que hay que rechazar, bueno, hay que tener, digamos, cierta serenidad y temple para espantar eso, pero no recomiendo tampoco, pues, como unas personas, decirles palabras soeces. Eso no. Porque si se trata de algo más fuerte, puede tener consecuencias. Eso puede funcionar con, digamos, con entidades menores, ¿no? O que sean tranquilas. Pero, digamos, insultar en voz alta, ¿eso puede hacer que se alejen? En algunos casos sí funciona. Sí funciona. Aparte que es también para darte valor, ¿no? Sí, claro. Pero creo que es básicamente por eso. Se trata de otro tipo de entidades oscuras, como que no tiene mucho resultado, ¿no? No, claro, claro. Bueno, y si existen, la gente que nos está viendo, están pasando por alguna situación por esta que no saben cómo manejar, no saben cómo explicársela, que se comuniquen con ustedes. Claro, nos pueden escribir a nuestro correo, contacto @ Dharma Paranormal. Contacto @ Dharma, DHA, Dharma Paranormal,
sino también tenemos en el Facebook, igual, el mismo nombre, Dharma Paranormal, nos buscan, y un canal en YouTube, Dharma Paranormal. Quería invitarlos también todos los viernes. Tenemos un canal de YouTube con nuestro programa Paradigma Cero. Viernes a las 9 de la noche salimos en vivo. Viernes a las 9 de la noche, por Así YouTube. es, por YouTube. Ha sido un gusto, Pedro. Un gusto ha sido nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias, Matt. Muchas Nos gracias. vemos mañana. Chau.